Estamos rescatando al país y ustedes no me dejan hacerlo. Van a estas marchas y cuestionamientos. Por pronto el bloque de Morena, el Partido Verde y el PT, mientras se da todo esto, aprobaron en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación sin tocarle una coma, sin modificar la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, que entre otras cosas contiene un fuerte recorte del presupuesto del INE. Mañana se van a comenzar a discutir las reservas. Se mantiene el recorte al INE por más de 4,000 millones de pesos para el próximo año. Imagínense, si no informáramos, nos harían pedazos, políticamente hablando, minilla de peje. Nada más que estamos informando y tenemos una ventaja. No hay que confiar en los de arriba, ni en la prensa, ni en los intelectuales orgánicos, mucho menos en los fifís, en la oligarquía. Hay que confiar en el pueblo, en la gente. Esos son los que defienden las causas justas. Lo demás es de mentira. Es de acuerdo a la conveniencia. Son muy chaqueteros los de arriba. Bueno, lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces lo de el INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo. Porque ni modo que Madrazo y el Bester y Fox sean demócratas, ¿no? El mismo Goldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra del Bester
porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Goldenberg, porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna. Pues unos días antes no teníamos muy claro cuánta gente podía asistir, porque como no teníamos ni padrones ni habíamos hecho pues ninguna medición de cuánta gente pudiera llegar, nosotros llegamos a calcular que pudieran haber unas 50,000 personas más o menos que llegaran a la movilización y que se viera más o menos vistosa en comparación con otras movilizaciones que se habían hecho en esos previas a esas, y que pudiéramos llenar la Reforma y llegar hasta el Monumento de la Revolución. De hecho, consideramos que el Monumento de la Revolución con 50,000 personas se podía llevar ver atiborrado, ¿no? Estamos un poco inquietos por eso también, porque no sabíamos qué cosa podría pasar. Pero teníamos confianza por la retroalimentación que habíamos tenido de que pudiera ser que la gente sí jala. Decíamos, si la gente no jala en esta, pues ya qué podemos hacer, ¿no? Y Ricardo Pasco nos dijo en una reunión del jueves previa, me dijo, yo creo que sí van a llegar unas 50,000 personas. Y entonces, pues ojalá, eso fue lo que dijimos, ojalá. Mira, mi expectativa realmente era una expectativa de una convocatoria que pudiera movilizar sobre todo a las personas que estuvieran más conscientes, más enteradas del problema que estábamos viviendo en ese momento con el INE. Nunca me imaginé realmente que pudiera despertar tanta expectativa y tanta convicción de ir a movilizarse. Yo originalmente pensé que con 10-15,000 personas que llegáramos al hemiciclo a Juárez hubiera sido ya un éxito. Eso originalmente fue así. Mentiría si dijera que era un asunto de que yo pensaba. No, yo pensaba en eso. Yo había tenido una experiencia que unos años antes hicimos una movilización y llegamos a unos 15,000 compañeros y con eso se veía el hemiciclo totalmente lleno. A partir de que se hace la convocatoria y empiezan a incorporarse nuevos actores, nuevos personajes, entonces fue creciendo la expectativa. Fue ahí cuando pensamos que entonces quizás valdría la pena cambiar el lugar al Monumento de la Revolución. Pero digamos que fue una expectativa en crecimiento, en desarrollo. Nunca fue una expectativa que ya dijéramos, no, esto va a atraer a cientos de miles de personas. No, mentiría si yo dijera algo así. Y también nuestro parámetro era lo que se había reflejado en redes, pero también la retroalimentación que habíamos tenido a partir de que abrimos una convocatoria a nivel nacional para que las ciudades que quisieran movilizarse pues tuvieran también un referente y que las publicitáramos en nuestras redes. Y llegaron como 50 solicitudes y ahí las fuimos mencionando incluso en la conferencia de prensa. Pero de eso esperar a que esto fuera tan grande, sí hubo una diferencia. Que participen todos,
en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación, lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas. Entonces, no. Libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí, y no quiero que, como lo hacen algunos, por afecto, por cariño, porque si hay cariño y es recíproco, que ahí les voy a mandar por mi Face un abrazo. La primera reacción del presidente fue justamente después de la conferencia de prensa que dimos el miércoles previo, y nos retó que fuéramos al Zócalo. Y mucha gente pensaba, decía, vámonos al Zócalo, vamos al Zócalo. Y me acuerdo que a mí me tocó dar esa conferencia de prensa y a mí me preguntaron, ¿por qué no van al Zócalo? Entonces mi respuesta fue, la agenda de la sociedad civil la define la sociedad civil. El día que querramos ir al Zócalo, vamos a ir al Zócalo. Él no nos va a decir lo que tenemos que hacer. Aventurado desde ese momento, porque pues tampoco sabíamos si íbamos a ir alguna vez al Zócalo. Pero finalmente sí fuimos y funcionó, ¿no? El presidente empezó en ese momento, creo yo, a sentir que perdía el control de la gente. Unos días después convocó a una movilización el 27 de noviembre, absolutamente intrascendente, y no me acuerdo, creo que inventó que era por su enésimo informe de gobierno, pero la verdad es que la contramarcha le llamaron, pues fue un brutal acarreo. La verdad te voy a decir, fueron dos sensaciones. Una, la primera, nos está retando porque considera que no vamos a poder mover a gran cantidad de gente. Y en parte tenía razón. Ni nosotros mismos estábamos seguros de la cantidad de gente que se iba a mover. Y lo veíamos por un lado como un reto, pero por otro lado también dijimos, no tenemos por qué seguir las instrucciones de alguien que desde Palacio nos quiere decir qué hacer. O sea, las dos cosas se dieron. Y la verdad es que también hay que decir que nos ayudó mucho su desprecio constante, porque eso permitió que la convocatoria tuviera mucho mayor difusión, que se le prestara mayor atención. Entonces yo creo que se juntaron varias cosas. Una, coincidíamos, ninguno, ni él ni nosotros, teníamos muy claro cuánta convocatoria podía darse, ¿no? Segundo, que nosotros no aceptábamos un reto que nos pusiera eso. También hay que decirlo, después de la marcha ya no volvió a convocarnos al Zócalo. Hasta ahí llegó porque se dio cuenta que sí había esa capacidad. Y entonces lo tomamos, dimos la siguiente, vamos ahí a donde él ha dicho, a tomarle la palabra. La gente tenía miedo de que nos fueran a mandar provocadores, a que pudiese haber violencia, nos pudieran a la fuerza pública pudiera agredirnos. Pero tuvimos en ese momento también el apoyo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, de Sandra Cuevas, y ella nos dio todas las garantías en materia de seguridad y en materia de protección civil, nos prestó ambulancias, agua, todo eso le dio confianza a la gente. Entonces eso también contribuyó un poco a que la gente tuviera más confianza. Sí, bueno, había de quien temíamos más era de algunos grupos de la Ciudad de México, porque ahí hay grupos
que regularmente son muy dados a provocar, digamos, ¿no? a quienes no están a favor de ellos. Y luego pues hubo algunas cuestiones como que pues no querían mover un templete que estaba ahí en el centro del momento de la revolución. Cuando se les pidió que dieran seguridad, no respondieron. En fin, había una serie de detalles que nosotros también veíamos con cierta, pues digamos, precaución, ¿no? Pero dijimos, bueno, lo importante es que esto se haga, y hicimos caso omiso a ese tipo de provocaciones. Ahora, él realmente siempre intentó, digamos, a través de sus mañaneras, y cada vez que tocaba el asunto, pues decirle casi a su gente, no se preocupen por esto, estos son unos pequeños insectos que rápidamente voy a poder apagar, ya está ahí, ¿no? Y la verdad es que yo creo que se equivocó él y nosotros también, porque nuestras expectativas pues realmente se vieron muy rebasadas. Se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos, y ahora pues hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que positivo, hacia la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia. Ahora se avanzó y no lo esperaban los que estaban apostando a la impunidad. La verdad, fueron sorprendidos porque se estaba simulando. Pienso que lo que el presidente hizo fue burlarse, ¿no? Ironizar sobre este llamado, tratando de minimizar, como él acostumbra, cualquier evento que pueda creer que va en su contra, ¿no? Y se burló porque él estaba seguro de que lo que él estaba planteando de contar con la mayoría en el Congreso para derrotar o para destruir al INE, pues no iba a tener mayor oposición. Él ya contaba con que los partidos estaban divididos, y yo creo que para ese momento él dijo una marcha, iba a ser una marcha realmente muy significante, y por eso él desdeñó y criticó, y realmente no nos puso mucha atención. Él nunca tampoco en sus cálculos, igual que nosotros, pensó que esta marcha iba a lograr lo que logró. Yo creo en eso coincidimos con el presidente, que ambos no teníamos claro qué era lo que iba a suceder. Cuando él se da cuenta que al interior, que la convocatoria que hace el Frente, se suman otros grupos, ¿no? de la sociedad, y ve algunos personajes ahí, él se confunde, porque él piensa que esos son los personajes que están atrás de la marcha. Él nunca se dio por enterado de que la verdad la marcha originalmente había sido convocada por el Frente Cívico, que fuimos los que iniciamos. Después se sumaron otras organizaciones. Pero él se enfocó más bien a ciertos personajes con los cuales ya trae un pleito de hace muchos años, que es Claudio X González, que son otros políticos del PAN, etcétera. Y entonces él como que por ahí enfocó sus baterías, pensando, estos pues son puro discurso, no mueven a nadie, y nunca realmente se percató de que atrás de eso realmente había una serie de líderes, de dirigentes, que teníamos otra forma de ver las cosas, y que sí hemos estado acostumbrados a las movilizaciones. Pues por eso él, yo creo, tenía esa visión. Tarde se dio cuenta de que lo que habíamos logrado es concitar la unidad de diversos sectores de todos lados, y entonces yo creo que fue cuando él vio en realidad que esto era mucho más que el asunto de unos cuantos personajes con los cuales él ha mantenido una disputa desde hace tiempo. Obviamente porque eran de naturaleza absolutamente distinta,
Porque nosotros teníamos muy claro eso y porque además pensábamos con justa razón en ese momento en que nosotros teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Independientemente de lo que hiciera él, nosotros teníamos nuestra ruta trazada. Pero adicionalmente a eso, hubieron algunos intentos de amedrentarnos, como fue el hecho de que decretaron una contingencia ambiental para un domingo, o que, por otro lado, amenazaron con llevarnos provocadores, trataron de amedrentar a mucha gente, y eso es el temor que teníamos, que la gente no saliera por miedo. Pero no sucedió. Contingencia ambiental que ha determinado la Comisión Ambiental de la Megalópolis y en donde, como usted ya lo escuchaba, hay recomendaciones de suspender las actividades al aire libre convocadas ya sea por instituciones públicas o privadas. Y como no nos gusta ser mal pensados a los mexicanos, pues en las redes sociales ya hay sospechosismo. Algunas voces, sobre todo opositoras desde luego, están reclamando esta medida de la Comisión Ambiental a un día de la movilización en defensa del INE. Hubo eso, y también, aparte de lo de la contingencia, que sí fue, entendemos, un asunto muy dirigido a evitar que se movieran sobre todo la gente con sus propios vehículos y todo eso, porque la gente iba a llegar muchos en sus vehículos. También hubo como una pequeña campaña de miedo, de que podían pasar algunas cosas, ¿no? Entonces todo eso lo vimos como parte de ese ya intento de mermar la marcha, porque ellos también se empezaron a dar cuenta que la marcha podía tener repercusiones. Es como que quisieron con eso bajar el número de asistentes. Creo que al final ni una ni otra cosa le dio el resultado. Y algo bueno fue que mucha gente conoció que nunca había viajado en metro y en camión. Conocieron lo que es viajar en metro y en camión, porque no pudieron llevar sus autos. Entonces la gente empezó a llegar realmente como pudo. O sea, y se organizaron en las colonias, en los fraccionamientos para irse en conjunto. Creo que fue una respuesta muy interesante de la ciudadanía de cómo saltar una serie de obstáculos que quisieron poner, pero que al final le resultaron inútiles. Era una cosa que no teníamos nosotros en el radar, porque nunca se había dado una contingencia en domingo. Las contingencias se dan básicamente entre semana. Nosotros denunciamos en un video cuando nos enteramos, de hecho me habló una compañera de Radio Fórmula para decirme, mira, qué decretó la Comisión Ambiental Metropolitana, la Megalopolitana. Esa contingencia no estaba reflejada en la app del gobierno de la Ciudad de México, pero sí en un boletín de prensa. Entonces, nosotros interpretamos eso como una amenaza, como un amedrentamiento para que no fueran la gente y para evitar que quienes llegaban de las ciudades aledañas a la movilización del 13 de noviembre, pues se rajaran o fueran a ser detenidos. La idea era amedrentar a la gente o evitar que llegara la gente incluso en sus vehículos a las áreas donde nos íbamos a concentrar. Pero no pasó nada, en realidad la gente ni se amedrentó, dijeron, pues si nos van a detener que nos detengan, y no pasó nada, es decir, no funcionó. Yo creo que ya desde que nosotros ya empezamos a darnos cuenta varios días antes que el asunto ya había cambiado, porque nos empezaron a llegar informes de provincia que nos decían, nosotros nos sumamos, del extranjero, personajes que empezaron a pronunciarse. Entonces ya nos dimos cuenta que el asunto podía ser mayor de lo que nos habíamos previsto. Entonces fue cuando dijimos, esto ya tiene otras dimensiones. No sabíamos exactamente qué, pero había muchas señales de que el asunto podía ser ya totalmente diferente a como originalmente nosotros lo habíamos planteado. Y creo que el presidente, todavía hasta unos días antes, seguía en su misma lógica, porque no se imaginaba el tamaño de la marcha. Todo cambió después de la marcha, para todos, para él y para nosotros. El presidente pensaba que nos podía amedrentar, no solo a nosotros, sino a la ciudadanía, y la gente le perdió el miedo. Yo creo que eso fue lo más importante, que le perdió el miedo. Tanto es así que pudimos convocar a una nueva movilización y la gente volvió a responder, porque se empoderó, sintió que en realidad sí podíamos hacer más cosas,
que ya le dejamos de tener miedo y que dejó de importarnos lo que dijera él de cualquier cosa de lo que hacíamos. Que además de ser conservadores, son racistas y clasistas. ¿Quieren que yo lo pruebe? ¿No tienes el audio de el presidente del INE? Porque él es uno de los protagonistas, ¿no?, principales de esta historia. De que no le tienen amor al pueblo, pues eso también es sabido. Sí, bueno, él lo que trataba de hacer era generar una percepción ciudadana contraria al INE. Porque por un lado tenía las reformas ya en curso al interior del Congreso, estaban divididos los partidos y él daba casi como un hecho que se iba a aprobar su inicial reforma. La marcha la veía como algo que podía suceder, pero lo que le interesaba más bien era el asunto del Congreso. Y para que el Congreso avanzara su propuesta necesitaba al INE dejarlo en las condiciones más difíciles de percepción ciudadana. Por eso su campaña en contra del INE y particularmente de Lorenzo Córdoba. Obviamente ni él ni nosotros estábamos claros de lo que iba a suceder y que iba a trastocar todo lo que él ya tenía en la cabeza. Porque lo que la marcha genera, la primera marcha, es que está la cantidad de personas que obliga a los partidos a volverse unidos en contra de su iniciativa, ¿sí? Que es cuando él saca el famoso Plan B, ¿sí? Plan B. Entonces, ¿qué logramos con la marcha? Que él ya no pudiera avanzar. Y se demostró que sí había una enorme simpatía por el INE. Eso fue lo que demostró la marcha y eso le tumba a él tanto su política de desprestigiar al INE como su operación en el Congreso para sacar adelante su reforma. Yo creo que el presidente se encargó de volver a encender la llama porque estaba muy enojado, que le habíamos tumbado su plan A y estaba impulsando el plan B porque todavía no se había aprobado. Y nosotros hicimos esa movilización, convocamos posicionando el riesgo en el que se mantenía el INE y atizado sobre todo por el presidente que siguió hostigando, molestando y siguió polarizando. Creo que eso también volvió a hacer que el presidente fuera el principal promotor de la segunda movilización, porque la segunda ya implicaba un reto más grande, ir al Zócalo, por el significado que tenía, ¿no? Más bien tenía que ver con eso, y yo creo que a la gente les gustó el reto de ir al Zócalo, ¿no? Y se duplicó el número de ciudades que participaron en la movilización. Mira, a lo mejor en ese momento no nos afectaron, pero lo que sí es cierto es que nos alertaron a entender aquello que dice que los extremos se juntan. Tanto daño le hacen los extremos como los de esta diputada y otros más que fueron a lanzar una serie de improperios, pero no tan solo ella, sino varios que aunque no fueron, lo estuvieron haciendo, como también por el otro lado de gente que, por ejemplo, critica a Andrés por su origen o a la gente, digamos, que está morena porque los consideran que son de un nivel más bajo. Y me parece que esos son los extremos que hay que evitar en la política y en todos lados, ¿no? O sea, los extremos siempre serán dañinos para lo que debe de ser la democracia. Yo creo que esos ni a uno ni a otro les hace mal. Yo, por ejemplo, no creo que lo que algunos compañeros piensan que porque viene del trópico, porque es tabasqueño, por eso es lo malo. No, yo no creo en eso. Yo les diría, pues ahí está Juárez, que viene de la sierra, que no hablaba español hasta los 12, 13 años. Sin embargo, fue un estadista como presidente, a pesar de sus orígenes indígenas, ¿no? O por otro lado tienes a Trump, que puede ser un hombre sumamente rico, la verdad, y veamos su racismo y todo eso. O sea, eso no ayuda. Yo creo que no es un problema, como no nos ayudó, por ejemplo, no está ayudando Fox con sus declaraciones diciendo contra los judíos, o sea, eso no ayuda, ¿no? Eso no ayuda para la democracia. Ni unos ni otros son adecuados. Yo creo que esos hay que hacerlos a un lado y rechazarlos. Porque están acostumbrados a la simulación. Entonces, todo esto tiene que
ventilarse. Es muy importante el debate. ¿Qué país queremos? ¿Vamos a seguir con lo mismo? ¿Con las hipocresías? Y nosotros podemos tener muchas diferencias con personajes, pero lo único que no les podemos negar es su derecho a las libertades y a la democracia. O sea, eso no se los podemos negar. Quien esté dispuesto a luchar por la democracia, por las libertades, es bienvenido. No importa que sea de izquierda, de derecha o de centro. Nosotros eso no lo podemos calificar. Pero podemos ponernos de acuerdo en que debe haber un mecanismo para dirimir esas diferencias, ¿no? Y eso es la democracia y es el instrumento que tenemos. Ahí por eso nosotros no excluimos a nadie. Es más, si hubiera ido el propio Bartlett, ¿no?, a la marcha, ¿sí?, y hubiera dicho, yo en este momento creo que hay que conservar el INE porque yo fui parte de lo anterior que era terrible en comparación al INE, bienvenido, ¿no? Y pudo haber ido X, ¿sí? No, nosotros tenemos ese problema, porque era una marcha convocada públicamente para todos los que quisieran libertades y democracia. Algunos de nosotros durante mucho tiempo no creíamos en la democracia, ¿sí? Y sin embargo, con el paso del tiempo nos convencimos. Si a mí alguien que me conoció hace 40 años, de repente no me hubiera visto en 40 años, si me hubiera visto en esa marcha por la democracia, me hubiera dicho, ¿tú qué haces aquí? Si tú no crees en esto, tú siempre luchaste contra ese tipo de democracia, ¿no? Y yo le hubiera tenido que decir, mira, me equivoqué, estaba yo en el error, y hoy creo en la democracia, creo que esto es importante, ¿sí? Así muchos que algún tiempo a lo mejor no creyeron en la democracia, puede que con el paso del tiempo hayan evolucionado hacia la democracia, ¿no? Yo esperaría que muchos de los que están hoy en el gobierno, dentro de algún tiempo, pues crean en la democracia, ¿no? Porque eso es lo que hace una sociedad mayor, adulta, superior. Ojalá y le sigan. O sea, que se propongan llenar el Zócalo. Por ejemplo, las luchas, aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia. Mira, lo que creo que pasó es que el presidente, tratando de amedrentar, lo que hizo fue incentivar que más gente participara, retó al acto. Y pues sí nos sorprendió, pero no teníamos la dimensión del tamaño, porque como nosotros estábamos en el Ángel de la Independencia, llegó tanta gente que nosotros no nos dábamos cuenta, simplemente no salíamos. Y no salíamos y pensábamos que no salíamos porque nadie se movía, y en realidad la movilización ya había terminado y nosotros todavía no salíamos porque en medio se iba metiendo la gente y nosotros en realidad no habíamos salido. Yo fui literalmente el último que salió porque yo estaba en un templete que estaba ahí. Entregué el micrófono y me fui a caminar. Cuando llegué, pues tenía más de una hora que había acabado todo. Ya había hablado Goldenberg, ya había pasado todo. Y lo curioso fue que a la gente no le importó no escuchar el discurso. Lo que le importó es que hubiera tanta gente. Eso fue lo que realmente le importó. No participó mucha gente. ¿No considera usted que...? No. No les falta más. Pues para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo. Pues deben ser como unos 60, 60,000, sí. El Zócalo se llena con 125,000. Caso particular de quien lo dijo, que yo lo conozco desde hace muchos años, muy joven, siempre ha tenido una actitud muy sectaria. Es una actitud que siempre ha tenido. Así ha sido siempre Martí Batres, yo lo conozco desde muy joven. Siempre ha sido así, ¿no? Muy despectivo, aquello que no le queda dentro del cuadro de su ideología, lo desprecia, lo hace así. Siempre fue así. O sea, no ha cambiado en ese sentido Martí. O sea, sigue siendo el mismo, digamos, a pesar de los años, todo eso, ¿no? Y eso que hizo fue solamente una cuestión de querer menospreciar, de querer insultar con esa cifra, ¿no? No sabiendo que eso que hizo solamente lo retrató de cuerpo entero frente a todos, ¿no? Como también el extremo de alguien que puede decir es que fuimos millones, tampoco. O sea, también es un exceso, ¿no? Yo creo que hay que ser muy
En eso tener mucha templanza, ser muy prudente, no se vale exagerar más allá porque tú mismo te engañas y no, ni una ni otra cosa, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, fue tan ridículo lo que dijo en ese momento Martí Batres, que habían sido 12,000 personas, que pues, mira, si hubiera dicho que habían sido 50,000, alguien se lo hubiera creído. Todo lo que hicieron ellos, todo lo que hicieron, no les sirvió absolutamente de nada. Es decir, no hubo una contraparte frente a nosotros. Ni siquiera nosotros pensábamos que íbamos a tener algo de contrapeso del otro lado, pero en realidad no pasó nada, ni con las amenazas, ni con los intentos de amedrentamiento, ni con la contingencia, ni con los discursos del presidente, ni nada. Todo salió mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Uno tiene que entender las circunstancias en las que se dan las cosas. Yo siempre he dicho que si yo no lo hubiera hecho en ese momento de platicar esto con otros compañeros, seguramente alguien más lo hubiera hecho quizás en otro momento. O sea, las condiciones estaban dando y seguramente en cualquier momento iba a haber este llamado. Me tocó, por circunstancias, me tocó a mí iniciar, digamos, esto, pero indudablemente que esto se debe a la voluntad y a la aceptación de un asunto que ya estaba en el sentimiento de mucha gente de hacer algo, que los agravios habían sido muchos, ¿no? Y que en este caso, pues, le correspondió a un grupo tomar esa iniciativa, ¿no? Y a mí eso me trae como consecuencia que, en mi caso, que yo ya no tengo aspiraciones a cargos y a otro tipo de cuestiones, y que yo realmente me he declarado como un jubilado político y salarial, por llamarlo de alguna manera, pues me queda como una satisfacción de decir, yo estoy cumpliendo con un deber ético, ¿no? De no quedarme callado, de no quedarme impávido frente a lo que pasa en mi país, porque de alguna manera fui producto y también fui actor de cómo se fueron logrando las instituciones democráticas en este país. Y entonces, cuando tú dices, bueno, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, ¿no? O sea, y entonces te sientes satisfecho en ese sentido, ¿sí? Porque además no es para querer el día de mañana alcanzar alguna posición, alguna cuestión, sino lo haces porque realmente crees en lo que estás planteando, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay satisfacción de mi parte. No completa, porque creo que esta lucha todavía va a tener otros capítulos que hay que seguir trabajando, pero al menos ya me doy cuenta que hay millones de personas que también piensan como yo lo pensé en ese momento, que había que defender la democracia, y eso me satisface porque quiere decir que todo lo que hicimos durante décadas no fue en vano, que sí se fue generando una cultura de cada vez aceptar más la democracia como el mecanismo que nos permita convivir en paz a todos. Y eso es para mí tan importante que podría decir que puedo estar satisfecho por el resto de los años que todavía pueda yo vivir. Yo creo que no nos dimos cuenta en ese momento del tamaño de la movilización, porque cada quien estaba en otro lado. Yo no me di cuenta del tamaño. Llegué al Monumento a la Revolución y ya la gente se estaba yendo. Solo sabíamos que había ido mucha gente. Luego nos dimos cuenta cuando empezaron a salir las cifras y cuando empezamos a ver imágenes. Las imágenes nos dieron una idea y más o menos hicimos un cálculo pidiendo datos a otras personas. Guillermo Valdés del Frente Cívico hizo un cálculo aproximado de cuánta gente pudo haber estado, haciendo un cálculo sobre la superficie que ocupamos y el tiempo que duró la manifestación. De ahí sacamos el estimado de que alrededor de unas 600,000 personas asistieron a esa movilización. Eso se hace porque estábamos en una mesa sentados después de la marcha. Nos fuimos a comer varios de los organizadores a un restaurante, ahí nos citamos, y hay una persona que dirige una asociación, y él hizo un estudio, pero de metro cuadrado, y nos dijo, ocupamos tantos metros cuadrados, en cada metro cuadrado cabe tanta gente, multiplicando esto por esto nos da tanto. Y él dice, nos da una cifra superior a 500,000 personas, ¿no? De ahí sale el comentario. Aunque algunos habían dicho otros no. Él dice, no, a ver, lo real es esto.
¿sí? ¿Por qué? Porque medimos los metros cuadrados que ocupamos y esto es lo que nos da esa cifra. De ahí salió esa cifra. Estaba la gente muy contenta porque nunca pensaron que pudiéramos llegar a reunir a tanta gente. Y cuando se enteraron de que había en todas las ciudades del país, o todas las ciudades que salieron en ese país, pues la gente en el país se hizo una ola ciudadana, la marea rosa, que se contagió, que generó una retroalimentación que nos hizo pensar que lo que queríamos en ese momento, ya que era ir contra el plan B, también podía ser posible, con ciertas reservas y temores, pero si ya lo hicimos una vez, lo podemos volver así. Creo que ahí fue donde cambió el ánimo ciudadano, básicamente porque yo digo que en un universo paralelo, pues nos hubieran desaparecido el INE y ahorita la presidenta de la Corte sería Yasmín Esquivel y el plan B hubiera entrado en vigor o lo que fuera. Pero creo que el empoderamiento ciudadano nació justamente ahí. Sí tengo yo que reconocer que los partidos políticos actuaron con madurez, que los partidos políticos fueron muy prudentes. Incluso se les advirtió que ellos no podían ir como partidos y lo aceptaron. Se les dijo que no podían llevar banderas y lo aceptaron. Se les dijo que no podían ir ni adelante ni en medio, sino que tenían que ir hasta atrás, si es que iban, y lo aceptaron. Y fueron prudentes. Prácticamente yo diría, en ese sentido los partidos se portaron a la altura en ese momento. O sea, hay que reconocerlo. Yo hubiera pensado que conociéndolos se iban a intentar ellos ahí a agandallar, como se dice, y no. La verdad es que fueron muy prudentes tanto los líderes como la militancia de los partidos. Yo casi no vi a alguien que llegara con una banderita del PRI o una banderita, prácticamente no. Y eso creo que fue muy importante porque creo que ellos mismos se dieron cuenta de había un reclamo ciudadano que ellos, por desgracia, no habían sabido encabezar, que se quedaron, en ese sentido, se quedaron un tanto impávidos, ¿sí? Creo que pagaron en muchos errores, porque hoy la ciudadanía está por delante de ellos. Creo que dejó de importarnos lo que decía el presidente. En realidad lo que nos empezó a importar es que los partidos políticos se volvieron a juntar después de la manifestación que vieron, que la votación en la Cámara de Diputados, que en la reforma que desaparecía el INE se echó para atrás y que la presión ciudadana empezó a despertar. Aún cuando nos agarró diciembre, había mucha atención de la ciudadanía de lo que sigue, porque después de eso vino el plan B, el famoso plan B, que echó a andar el presidente y que generó mucha controversia, pero ya lo teníamos arrinconado. En realidad en ese momento dejó un poco de importarnos lo que dijera hiciera o dejara de decir el presidente. Sentimos que la agenda ya era nuestra y a partir de ahí nosotros tomamos esa agenda. Yo creo que esa fue la parte más importante y yo creo que a partir de ese momento lo que empezó todo lo que dijo el presidente dejó de tener un poco de sentido, ¿no? No, bueno, Andrés es que todo aquello que a él no le conviene siempre lo achaca a los conservadores, a los retrógradas, a la gente que no está de acuerdo con una transformación. La verdad es que nosotros, en ese sentido, yo podría decir, sí éramos conservadores, porque queríamos y queremos conservar una institución como el Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, sí queríamos conservar. Si nos dicen, sí, somos conservadores, pero que queríamos conservar el instituto que garantiza la democracia en este país. En ese sentido no tenemos por qué ofendernos que nos digan conservadores. Retrógradas no, porque el retrógrada era él que quería destruir un instituto para la democracia, ¿no? Entonces yo creo que depende de cómo cada quien vea el asunto en ese momento. Pero yo creo que Andrés lo utiliza mucho esto porque él se asume como progresista y los que no están de acuerdo con él les llama conservadores. Pues depende de qué sentido. Hay cosas que hay que conservar, hay valores que hay que conservar, hay cultura que hay que conservar. Entonces, en ese sentido, uno puede ser conservador en algunas cosas. En este caso, precisamente, nosotros sí decíamos que no se toque el INE, porque es una garantía. En ese sentido, decíamos que se conserve y no se destruya, ¿no? En ese sentido, entendemos, él no lo entiende así.
Él entendía como que él estaba generando algo diferente, algo nuevo. No era cierto. Él lo que quería era destruir la democracia para hacer valer lo autocrático que es él. Si en algún momento el presidente cambia su actitud, este país sería otro, pero él es muy fiel y siempre ha sido fiel a su naturaleza. Él nunca va a negociar, él nunca va a ceder, él nunca va a aceptar un error. Y él se puede morir con sus errores, prefiere mantenerlos. Yo creo que esos errores le han hecho ir perdiendo poco a poco la capacidad de manejar la agenda nacional, y desde ahí lo demostró. Decía Thomas Carlyle, obedecer es el deber nuestro, es nuestro destino, y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente despedazado.